Ahora sí estoy grabando la pantalla. Ya, perdón por el primer error. Y bueno, acá rápida introducción. Estoy utilizando el programa SketchUp para poder presentar todo en un formato más lindo. No tiene notarización porque es algo que nosotros vamos a hacer en este video junto a nuestro pequeño Excel que bueno, lo vamos a ir haciendo en el camino. Ok, pensarán que esto es tipo bastante normalito hasta que agarramos y tenemos toda una presentación en 3D, que es lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, vamos a... unos pequeños detallitos que se me olvidaron en el camino. No lo vamos a hacer. En fin, bueno, ahora vamos a empezar con la primera parte más fundamental, que van a ser los pilares. Empezando con los pilares, vamos a ir presentando como si fuera un formato de examen. Aquí ya estamos viendo el famoso, la representación en 3D. Ok, aquí tenemos nuestro tan querido pilar. Ok, vamos a mantenernos en esta vista. Ahora, cosas que tenemos que tener a consideración a la hora de hacer hormigón animado es que son fórmulas muy simples. Justamente ahora voy a entrar en el Excel y vamos a ir viendo volumen, pilares. Estoy medio duro, son las 8 de la noche, me estoy cagando de calor, así que tuve que prender el aire. Así que si es que escuchan un sonito raro, es el aire, o si no, están jugando fútbol acá al lado. En fin, los pilares, como saben, el hormigón armado se basa por el largo, por ancho, por altura. La altura, hay muchos conceptos, entonces, pero bueno, lo que vamos a enfocarnos ahora es la lógica, más que una ecuación o algo así que nos dé las fórmulas secretas. Aquí no entiendo por qué puse esto primero. Estoy haciéndolo así todo en el momento, así que me disculpan. Acá estoy utilizando Excel para evitar perder tanto tiempo entre estar así en calculando a mano y todo el tema. Entonces esto va a ser igual. Pilar P1. Y vamos a hacer un total de 4 pilares, pero creo que no varían en el área, así que vamos a explicar netamente la lógica, que es lo que más importa. Además, hormigón armado es un tema relativamente sencillo, así que no es que nos estaríamos muriendo con conceptos o algo por el estilo. Bueno, acá, primero que nada, ven que hay dos líneas de un poquito exageradas de lo que son las vigas. Acá hay dos tipos de viga principalmente. Normalmente, cuando estamos en segundo año, solamente vemos un tipo de viga, pero acá voy a presentar las dos, porque no hay casi diferencia, la única diferencia es concepto. Y las vigas de arriba son vigas normales, las vigas de soporte, pero las de abajo son vigas riostras, que básicamente es un encadenado o es un tipo de cimentación que no tiene ningún tipo de lógica, ¿sabes? O sea, es simplemente una viga que va por el piso. Justamente lo coloqué en esta figura porque quiero que abarque tanto para segundo como para tercer año. Normalmente no se calcula tanto la riostra como tal, pero bueno, esta línea que ahora estarán viendo, básicamente, acá está. Vamos a suponer que esa línea es el nivel de piso, ¿ok? Entonces, si recuerdan el concepto, tengo que dejar de hacer eso. Tenemos como dos alturas de pilar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Tenemos lo que presentaré acá, que son 3,50 m, y estas son medidas muy representativas, es solamente para poder ayudarnos. En los exámenes normalmente se presentan dos imágenes, que son dibujos, que son el pilar y que son el corte y la vista superior, que es una planta como tal, que de por sí luego el Jiménez muestra durante las clases, así que no es algo totalmente nuevo. Pero lo que sí es que el pilar se divide en dos principales alturas. La altura, como les dije, esta línea de referencia es el nivel de piso, y la distancia entre ese punto hasta la punta del pilar es la altura del pilar como tal, pero es la altura del pilar visible. Pero este 1,70 m que están viendo abajo es altura de fuste. Lo que busca es que haya más seguridad, porque los fustes se hacen más en pilares de edificios, porque de por sí el hormigón armado es más usado en edificios de por lo menos 3 pisos, 2 pisos. Casi nunca se usa en edificios normales, en casas, pero en edificios sí se usan, y los fustes son normalmente de 1,20 m o de 1 metro, y normalmente es de 1,20 m el que más se le da, pero acá por
fines didácticos no estoy poniendo medidas exactas, estoy simplemente dando medidas representativas. En fin, para calcular el volumen de un pilar, básicamente tendremos que sumar estas dos alturas. Que esto... Vaya por Dios. Vamos a tener que hacer simplemente un es igual 3.5 más 1.70. Lo que esté haciendo en el Excel no quiero que lo tomen así como tengo que aprenderme a usar esto. Para la vida laboral sí les va a servir, pero para Jiménez no. Básicamente acá lo único que estoy haciendo es sumar el 3,50 m con el 1,70. Ya que no tengo calculadora a mano, voy a hacer de manera automática. ¿Ok? Lo puse en el largo. Es en el alto. Y aquí paso. Justo hoy que tengo menos tiempo, tiene que joderme el programa. Bien. Me sigue dando 0, ¿por qué? Porque no estoy cargando dos medias. Ok. Como saben, en una vista como tal, en esta vista, por ejemplo, no vamos a poder ver la profundidad o la otra medida. Normalmente no les recomendaría que usen el corte para ver el ancho. Se puede, pero puede llegar a confundirles cuando vean la planta. Entonces les recomiendo que el corte lo prioricen, o sea, este tipo de imágenes lo prioricen para principalmente sacar la altura. Volveremos a la vista superior, donde justamente este es el pilar que estamos trabajando. Que espero que se esté viendo que hay dos líneas que representan las uniones. Como ven, un pilar nunca toca directamente a una losa, sino que el pilar se une a las vigas y las vigas son las que se unen a la losa. Entonces, acá tenemos un pequeño cuadradito donde está nuestro queridísimo pilar que estamos midiendo ahora mismo. Donde aquí simplemente hay que sacar estas dos medidas. Creo que hice todo de forma cuadrada, así que en este caso nos dio un 20 por 20. Normalmente los pilares son de 20 por 20, pero esto depende mucho. Depende mucho del caso, ¿sabes? Puede ser de 30 por 30, puede ser 20 por 30. Normalmente son cuadrados, pero a veces para complicar un examen hacen que todos sean rectangulares. Pero la lógica es la misma. Si un largo y el ancho, la única diferencia en un cuadrado es que son iguales. Pero yo qué sé, acá por ejemplo, si quieren podemos hacer una mentirilla para que sea más didáctico. Entonces esto va a medir un 30 por 20, ¿ok? Es fines didácticos, no es cierto, es un cuadrado, pero vamos a fingir que es otra cosa. Entonces, acá lo que tenemos es un ancho de 30 y un largo de 20. No se preocupen a la hora de que diferenciar cuál es el largo y cuál es el ancho, porque al final se van a multiplicar y 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, así que no hay que preocuparse. Entonces aquí ya tenemos el largo, el ancho y la altura, y ya tenemos el volumen en metros cúbicos. Facilito. Y vamos a hacer una segunda explicación. Básicamente, en este caso fui un poco pendejo y no agarré y puse medidas diferentes. Creo que todas son de 20 por 20, exactamente. Entonces vamos a hacer una segunda explicación para un poquito más rápida, para que se pueda dejar bien en claro en cómo funciona. Agarramos este pilar y lo más importante es que normalmente estos dibujos... mira, este por ejemplo tiene 1,20 m. Tiene 1,20 m en este caso, que este por ejemplo es más reglamentario. Mentira, perdón, me di mal, pero básicamente... no, sí tiene 1,70 m. Ay, la madre. Bueno, lo que importa es que sepan la lógica, no es memorizarse los números, ¿sabes? O sea, es interesante que sepan cuál es la medida convencional, pero acá estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle una medida cualquiera, 3,70 m, un poquito más alto el pilar. Y esto, vamos a hacerla convencional, ya que después se pueden llegar a confundir. Entonces le ponemos 1,20 m, algo más clasicón. Entonces, ¿qué tenemos? Una altura de... Tengo que dejar entrar en el WhatsApp. Una altura de 3,70 m, si mal no recuerdo. Más 1,20 m. 4,9. En esto voy a bajar la fórmula porque si no, después no me la va a calcular y... Aquí lo vamos. Ok, nos vamos a volver a la vista superior. Y creo que estamos calculando justamente... vamos a ver un poco en el 3D. Vamos a ver ya mejor. Vamos a ver específicamente una isometría para entender un poco la lógica. Voy a borrar esto para que no maree. Vamos a ver específicamente ya en un 3D, porque básicamente una imagen 3D en la construcción consta de muchas imágenes en 2D fusionadas y que se respetan entre sí. Es la lógica, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que ustedes ven de arriba hacia la losa, en este caso, es la vista superior. Y lo que ven desde el costado es la vista
la vista que se ve en un corte, ¿ok? O en una fachada, pero normalmente siempre se le dice corte por conceptos. Entonces, aquí tenemos un pilar de 3,70 metros de altura normal, pero tiene 1,20 metros de fuste. Pero como todo eso está unido, las tenemos que sumar, ¿ok? Porque es una pieza completa, no se va a hacer por partes por tener nombres diferentes. O sea, de por sí luego no tiene lógica dividir un pilar en dos si el objetivo es que esté todo unido. Y ahora el programa me quiere bailar un poco la bachata, pero vamos a cambiar uno de estos lados. Vamos a ponerle exageradísimo 30 por 50. Prácticamente está aguantando medio edificio, pero hay que seguir el juego. Tenemos 3,50 metros por 30. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, entramos en el Excel, haremos .50 por .30 y tenemos el volumen. En volumen total no se suele sacar, o sea, se suele sacar más para presupuesto, pero ahora mismo lo que importa es la lógica, ¿ok? Básicamente, el pilar P3 y P4 podemos hacer el .2 por .2, un cuadrado normal y un 520, yo qué sé. Ejemplo, ¿sabes? Y este puede ser un pilar finísimo que es de .15 por un .30, ¿sabes? Algo súper fino y yo qué sé, mide 4 metros. Son totalmente medidas al azar. Lo que importa ahora mismo es que ustedes entiendan la lógica, ¿ok? Que es lo que estamos buscando acá. Y aquí tenemos ya finalizado parte de hormigón. Bueno, ya entramos en buena introducción de la parte del pilar. Ahora entraremos en lo que es la viga. Incluiremos la riostra, pero como dije, hay diferencia de nombres conceptuales. No es que uno sea diferente a otro. Como saben, en concepto, como tal, la viga. Las vigas tienen algo en especial que son pilares acostados. Básicamente son esos, no es otra cosa. Básicamente, lo que tenemos que considerar es que donde termina un pilar, en este caso, por ejemplo, para medirlo, vamos a empezar justo en cualquier punto de donde termine el pilar y nos vamos hasta el otro punto. En este caso, nuestra viga mide 4,80 metros. Esto se puede sacar en la planta porque, claro, nosotros la planta estamos viéndolo de esta manera. Y claro, también podemos sacar el ancho. En cuanto a nombres, sí acá un poco importa un poco más de lo que diferenciar entre qué es ancho y qué es. Suelen cambiar el nombre, en vez de decirle alto le dicen profundidad, pero alto y profundidad prácticamente son lo mismo. Ancho y largo aquí sí varía un poco. El largo sí o sí tiene que ser lo más largo, pero mientras el ancho tendría que ser básicamente el que tiene que compartir con el pilar. En exámenes normalmente no suelen coincidir, pero este es más porque quieren complicar el examen, pero en la realidad, si ustedes por ejemplo tienen que hacer un examen donde las medidas no están, este ancho que está aquí, yo sé qué dice, en este ancho de 20 va a ser tanto para el pilar como para la viga, porque en este caso la viga se une directo. Si el pilar, yo que sé, por algún motivo entra acá, entonces ahí ya no son lo mismo, ¿entienden? Tipo, si yo digo que en toda esta marca de acá es un pilar, ¿entienden? No, ahí no van a ser el mismo. Pero eso es lógica pura. Pero en esta parte, en un pilar cuadrado, en esta clase de uniones, el ancho del pilar es el mismo que el ancho de la viga. Para el espesor, acá ya no puede ser al azar como tal. El pilar tampoco, pero es como ahora mismo no nos importaba. Pero una característica de las vigas es que si no les das la medida, las puedes calcular. Entraremos en el Excel, vamos a poner ya el largo, que es 4,80, y el ancho, que era .20. Acabo de aprovechar el Excel para hacer el cálculo rápido, que básicamente es el alto de un pilar, básicamente lo que mostré antes, esta altura de aquí, voy a medirla pero no importa su medida no como tal, esta altura que acabo de sacarles, esta distancia, siempre tendrá que ser el largo del pilar, el largo de la viga, dividido 10. Le da mucha lógica. Normalmente redondeamos por fines prácticos. Si nuestra viga mide 4,80 metros, le ponemos de 50. Si la viga mide en 6 metros, es 60 de alto, ¿entienden? Siempre va a ser un décimo de la luz. Un décimo es el número, dividir por 10 o mover una coma, como quieran decirlo. En este caso, por ejemplo, mide 4,80 metros. 4,80 metros podemos redondear a 5 metros. Entonces sería 0,50. Ahora, esto de redondear suele a veces confundir, tipo, yo qué sé, ¿desde cuándo puedo redondear hacia arriba? ¿Desde cuándo puedo redondear hacia abajo? Bueno, voy a mostrarles en una listita del Excel rapidísimo. Si yo tengo, por ejemplo, 1,20 metros, 1,50 metros y 1,70 metros, claro, los redondeos
te van a quedar punto 12 cuando muevas la coma, cuando dividas por 10, punto 15, punto 17. Son números de ejemplo, pero son interesantes que sean estos números. Todo aquel número que sea por debajo del número 5, podemos redondear hacia abajo. Entonces el punto 12 podemos redondear directamente a 10. O sea, sería punto 10. Pero por cuestiones del Excel no muestra el coso, pero yo puedo hacer que sí. Entonces, acá lo único que hice fue pasar el formato para que tengan el mismo 0 por si acaso. En fin, acá lo que tenemos es que si mide punto 12, el 2 del segundo decimal es menor a 5. Entonces vamos a redondear a punto 10. Luego, el punto 15, estamos en el punto medio, pero por cuestiones de seguridad redondeamos hacia arriba. Entonces el punto 15 va a tener una altura de punto 20. Punto 20 porque si es de 10, el siguiente número que podemos redondear es 20. ¿Podemos hacer de 15? Se puede, pero suele complicar más a la hora de encofrar, pero no perdés puntos por no redondear, o en este caso, en el de 15. En el de 17 no tiene mucho sentido agarrar y hacer una viga de 17 centímetros exactos. Por eso se redondea a punto 20, porque hay márgenes de seguridad. Entonces, si es menor a 0,5, redondeamos hacia abajo. Si es 5, podemos redondear hacia arriba o podemos dejar igual. Les recomendaría que redondeen hacia arriba por motivo de seguridad. Y si es mayor, redondeamos hacia arriba. Listo. Con eso explicamos la lógica del cálculo, entre millones de comillas, de la viga. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer con un poco inteligente y sí respeté eso, pero acá parece que no. Entonces, veamos. Medimos. Esto mide 3 metros 40. Como dije, el 40, o sea, esto cuando dividamos por 10 nos dará 0,34. ¿Ok? 3,40 dividido 10, 0,34. Ok. Entonces, ese 4 podemos hacer que se redondee y nos quedaría un total de 0,30. ¿Ok? Entonces, la altura ideal para este pilar, esta viga en específico, sería de 30, pero en mi caso hice de 50 porque, bueno, un cabezón. Pero bueno, como somos detallistas, vamos a... Ahora sí. ¿Ok? Entonces, si medimos, si no fue un capo y hice algo mal, tenemos punto 30, que básicamente sería el redondeo. Si era, en este caso, yo qué sé, este era de 3.50, bueno, ahí sí nos convendría redondear a 35, que como dije no es tan práctico, entonces redondeamos a 40. Y listo. El tema del ancho, ya habíamos hablado, que básicamente es lo mismo, y es medir. Agarran su escalímetro y miden. Listo. Y así culminamos la parte de vigas. Vamos a hacer unos ejemplos, vamos a rellenar toda esta tablita. Ya que el ancho no importa tanto, voy a poner números. Un pilar de ancho de 40, un montón, pero bueno. Vamos a poner largo de 8 metros. No debería existir, pero aquí somos dioses y podemos hacer que todo soporte lo que tenga que soportar. Y este le va a poner 6.4. Ah, el chiste era que te... Ay, por Dios. Ok. Ahora, para el redondeo, 8.5 metros tiene el punto 5. Al dividirlo por 10 nos queda 0,85. Pero como es 85 nos conviene redondear a 0,90. Listo. Vamos con el siguiente. 3.7 es mayor a 5, entonces no pensemos mucho. Es 40, ¿ok? Si es mayor a 5, redondeamos arriba. Si es menor, redondeamos hacia abajo. Justamente tenemos el 6.4. El punto 4 va a ser menor a 5, entonces le metemos un punto 6. Y listo. Uy, casi se me cae el microfonito. Casualmente dejaron de jugar fútbol. Amén. No estoy en contra del fútbol, pero ahora mismo quiero concentrarme. En fin. Ya tenemos todos nuestros resultaditos. Todo lindo, todo bonito. Y así culminamos la parte de vigas. Vamos a entrar ahora a la losa. Creo que va a ser más interesante ver la lógica de las losas, pero no es la gran cosa. Así que nada, entremos a losas. Bueno, si ven un pequeño movimiento en la cámara, es que tenía que comprobar si estaba grabando, porque tampoco quiero estar aquí hablando como loco. Y bueno, entramos a losas. La losa tiene... Básicamente es una viga, pero mucho más larga y ancha, y machata. Acabó el fuego.
En fin, lo que importa aquí es el ancho, el largo. Y como le dije, el alto suele cambiar de nombre, suele ser profundidad. Y ¿por qué lo digo ahora? Profundidad, no sé escribir. ¿Por qué lo digo ahora mismo? Porque normalmente siempre se dice espesor, pero la lógica es la misma. Sigue siendo el mismo concepto, es una altura, pero como quieren ser especialcitos, tenemos que ponerle otro nombre para que sea más difícil. Tenemos nuestra losita, bueno. Ok. Básicamente, acá lo que tienen que tener cuidado es que no podemos agarrar y tomar desde este punto. La losa no mide 380. ¿Por qué? Porque la losa es a partir de las vigas. Entonces, ¿dónde están las otras vigas? Aquí. Si dicen que estoy midiendo el pilar, recuerden que en este caso en específico el ancho del pilar es el mismo que el de la viga. Si fuera diferente, bueno, medimos el ancho de la viga, ¿ok? Y si no están tan convencidos, bueno, vamos a borrar. No borramos nada. Yo qué sé, vamos a suponer... Vaya por eso. Vamos a suponer que así de grande nuestro pilar, ¿ok? Ahí el pilar no tiene el mismo ancho, ¿ok? Pero estamos midiendo lo que mide el ancho de la viga, que es 20 y 20. Entonces, si el largo total mide 380, le tenemos que restar punto 20 y punto 20. Movemos un poquito el coco y nos sale que básicamente la longitud de la losa nos va a dar 340. Madre mía, qué matemáticas. 340. Lo único que hice fue restar. Pero en la vida real normalmente medimos con el escalímetro esa longitud exacta y listo. Tampoco es que hay que hacer el cálculo. Normalmente no lo hacemos, pero solamente aquí para mostrar en el caso hipotético que ustedes tengan la cota y... Bueno, normalmente de un examen no confíen en las cotas. Casi siempre están al propósito para joder la vida un poco. Bueno, tenemos 340. En este caso vamos a fingir que esta parte sí, casualmente el ancho de la viga es el mismo ancho que el pilar, entonces vamos a suponer que son iguales, ¿ok? Pero como dije, voy a repetirlo 100 veces para que quede bien en claro. Son números de referencia, ¿ok? Nada aquí es 100% real. Ok, tenemos nuestra viga. Acá no medí las longitudes, pero es la misma lógica. O si no, vamos a hacer algo más interesante. Mide 4,80 m y los dos costados miden 20. 20, 40. 2 más 4. 4,80 más el 40 nos da 5,20 m. Que creo que sí daba. Sí, 5 metros. Ay, mamá, me asusté. Por poco y las matemáticas no me traicionan, pero sí. Mide 5,20 m. Ok. Y el espesor es de 10. Si dice 10, no son 10 metros. Recuerden, son centímetros. Si no les da el examen, no es que se puede calcular, sino que simplemente es 10, 12, 15. 10 para losas pequeñas, en 12. Universal, casi todas las vigas tienen, casi todas las losas son de 10, digo de 12. Y después tenemos el 15, que básicamente estás haciendo un polideportivo y tu losa es más grande que la cancha de Guaraní. Pero bueno, en este caso, casi siempre es 10 o 12. Quédense con esos dos números, 10, 12. Listo, se acabó el pleito. Entonces, vamos a entrar aquí. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Aquí es 580 menos .20, .20. 540. Wow, qué matemática. Acá vamos a hacer no me acuerdo cuánto era. Creo que de por sí me equivoqué, pero bueno, 480 y 520. Entonces era 520 menos .20 menos .20. No me tomen tal como es que, wow, la supremacía absoluta, esto es la clave para resolver un examen. No necesariamente son estos números. La lógica sí la tienen que tener en cuenta. Vamos a hacer .10, casi pongo .12 por la costumbre. Porque como le dije, normalmente casi todo lo hacemos .12. Sobre todo en tercer año, casi todas las losas son de .12. A menos que sea una losa por un bañito, ahí sí la hacemos de .10. Y listo, terminamos con las losas. Básicamente es eso, fácil, sencillo. Y ahora vamos a entrar directamente a la última parte de hormigón armado. Ahora que me di cuenta de lo de las vigas. La lógica de las vigas era lo mismo.
exactamente lo mismo, así que no se preocupen. Perdón si acá les metí el bait, pero es lo mismo. Ok, y ahora vamos a entrar directamente ya a la última parte, que le hacemos un spoiler: zapata. Wow, nadie se lo esperaba. En fin, tómense un relax si es que quieren. Y bueno, ahora ya seguimos con zapata. Zapata, zapata, zapata. La parte más jodida supuestamente de la... Pero es cuestión de saberse una formulita y... Lógica con la zapata: separar. Básicamente tienen que agarrar una de sus partes. No me acuerdo cómo se hacía, lo siento. Pero bueno, aquí está. Tenemos nuestra zapata decapitada. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que importa es separar la zapata, porque son formas muy complejas. Según entiendo, normalmente sí, casi el 90% de los casos tenemos zapatas así, la forma más básica posible, y después tenemos esta monstruosidad de la naturaleza. Como somos buena onda, vamos a calcular las dos partes. Me estoy quedando sin voz, tengo una sed de... Pero bueno, acá tenemos que estar apoyando la causa. En fin, empezamos con calcular esto. Simple. Normalmente tenemos el corte, que es vamos a ver desde esta posición. Veamos, esto vamos a hacer que mida 80. Okay. 80, tranqui de toda la vida, esto no me agarró. 80 y 60, medidas más que, bueno, no tan decentes, pero hay que seguir el juego a esta cosa. Y luego es medir esto, pero esto es simple: agarrar un escalímetro y medir, o si no, si hasta eso te da lo flojera, bueno, agarras y me lees la cota. Normalmente las cotas están mal en los exámenes, pero yo fui el que te advirtió, eso es lo único que voy a decir. Ok, vamos a salir un ratito para un mundo 3D. ¿Por qué? Porque necesito medir este ancho. Y yo sé cómo dice esa cosa, pero vamos a ponernos en esta cara. Olvidé que el sketch a veces te quiere jugar cada broma que no da gusto. Ya tenemos las dos figuras acotadas. Recuerden que el acote es lo que les va a dar la victoria o la derrota o el trauma o yo qué sé. Pero bueno, entonces empezamos con medir esto. Largo, ancho, altura. Atentos con eso, esto no es un espesor, es una altura o una profundidad. Den el nombre que quieran. Empezamos con zapata Z1. Esta es una tabla de referencia. Es netamente por mostrar algo. Y si les gusta hacer en este formato, está muy bien, porque les ahorra mucho espacio, les ahorra mucho tiempo y tienen todo mucho más fácil de leer. Y luego, yo que sé, agarran y hace que todo sea más bonito con todos los bordes. Si quieren, no les recomiendo perder el examen si les sobró tiempo, se rascaron la pancita ahí mientras estaban rindiendo, pueden pintar esto. Pero empezamos. El ancho, en este caso ya no es tan problemático como era la que es la parte de la viga. Acá el ancho, y en este caso por ejemplo es 80 y 80, bueno, vamos a agarrar y te hacer 90. ¿Por qué? Porque sí. Tenemos 90 y 80 y 60. Entonces básicamente, ¿qué hacemos? Punto 90, punto 80, punto 70, y el volumen es el producto de todos. Listo, terminamos. Ahora, este sería el famoso zapata 1 o volumen 1. Que si la zapata le sale así, que le sale con esa forma, se acabó, no hay que buscar la quinta pata al gato. Entonces, en el caso de que tengamos dos volúmenes, vamos a hacer el clasicón, el volumen total, que va a ser igual a este más este. Ok. Para hacer esto vamos a tener que hacer otros cálculos, ¿ok? En fin, esta piecita básicamente es el largo por el ancho por el alto. Y así se acabó. Ahora entramos a la ultimísima parte de hormigón, ya que escalera no se calcula volumen. No hay gente tan enferma para hacer eso. Mentira, sí, pero esos son los ingenieros. Pero nosotros somos humanos todavía. Para esta parte de la construcción. Y vamos a ver zapata. Así que
vamos a zapata. Entrando ya, ahora sí, a la última parte, que es la zapata. Vamos a hacer... Bueno, ahora ya entrando a la última parte, que es este volumen, vamos a hacer algo bastante, un poquito más diferente. Para eso vamos a abrir los dos lados. ¿Por qué? Porque hay que ver muchas cosas. Ok, como no puedo escribirlo de forma bonita, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de forma bonita. Deme un segundito, vamos a abrir el Word. Aquí me van a tener que tener paciencia, pero esto va a tardar un poquito. Pero mientras voy a intentar explicar de la mejor forma posible esta fórmula. Aunque va a ser gracioso que les esté explicando todo esto y no saliendo el examen, pero mejor saber y que no salga que no saber y que salga. Tenemos la altura que tiene nuestra parte 2, yo diría, como quieran llamarlo, dividido 3. ¿Ok? Ahora esto lo vamos a multiplicar por, y aquí empieza un quilombo. Abrimos paréntesis, AB más la raíz clasicona de A de AB. Carlos, ¿qué mierda es esto? Ya vamos a ver. Vamos a primeramente que nada ver bien qué parte es cada parte. Bueno, nuestro amigo 60 metros es la altura de esta parte, que básicamente le vamos a llamar H2 es igual a este, el 0,60. ¿Por qué le digo H2? Porque recuerden que esta parte se divide en dos piezas que ya había mostrado. Entonces tenemos que decir que la parte de abajo es la 1 y la de arriba es la 2. O si quieren hacer al revés, es lo mismo. Y bueno, tenemos A mayúscula y B minúscula. Vamos a decir que esta región que estoy mostrando con el rectángulo es región A. Si agarro una región A, la otra va a ser B. Si la otra es B, es A. No varía nada, porque la fórmula es una de sumas y multiplicaciones. Entonces no es que sumar un número, yo qué sé, sumar 4 con 5 es lo mismo sumar que 5 con 4. Siempre voy a dar ese ejemplo. Entonces vamos a suponer que este va a ser A minúscula y este va a ser A mayúscula. Ahora, ¿por qué le digo que el A mayúscula es 80 y el A minúscula es 20 y no que el 20 sea mayúscula y que el A minúscula sea 80? Fácil. A mayúscula es una A más grande, A minúscula es una A más chiquitita. Entonces, lo que le corresponde a la parte de arriba siempre va a ser menor porque subimos así. Entonces, tenemos que el lado menor de esa cara va a medir 20 y el lado mayor va a ser 80. Por lógica, si el A grande debería tener el número más grande y el A chiquita el número más chiquito. Por eso el A grande tiene 80 y el A menor tiene 20. Se acabó. Ahora, con la otra parte, que es la otra cara de esta parte, tenemos que entonces si en un lado era A, el otro lado tendría que ser B, ¿no? Así le sacamos el dramón. Este va a ser B minúscula porque es 30 y 30 es menor que 90. Y 90, no sé ni qué yo hice, va a ser B mayúscula. Ok, tenemos todos los números. Ahora ya dimos las definiciones. Entonces vamos a decir que la raíz, no me acuerdo cómo era en el Excel, así que déjenme un segundo. Ya me acuerdo, chicos. Bueno, vamos a tener que decir H, A mayor, A menor, B mayor, B menor. Lo que voy a mostrar ahora son un poquito más de funciones de Excel que otra cosa, pero la idea es que podamos entender más la lógica que otra cosa, ¿ok? Vamos a hacer una rapidísima explicación de por qué H es 60, porque H es la altura de la zapata. El A mayor tiene que ser el número mayor. No importa, no es que tipo porque ese lado sea A,
significa que el otro lado no puede ser B, ¿ok? Tranquilamente este 80 podría haber sido B, no hay problema. Pero por cuestiones de estética, meter un gol. Vamos a hacer que de izquierda a derecha sea lo de izquierda A, derecha B. Fácil. No hay una tercera cara porque no. Tenemos A menor, que va a ser punto .20, que ese ya habíamos hablado. Después tenemos el B mayor, que va a ser punto .90. Y el menor, que va a ser punto .30. Listo. Abrimos el Word porque no me acuerdo bien la fórmula. Ok. Entonces, vamos a hacerlo en esta misma aplicación para poder entender todo lo que se va a venir ahora, porque son un poquito más de números que... La recomendación que yo les doy es hallar cuánto es el A mayor por B mayor y el A menor por B menor. ¿Y cómo hacemos eso? En mi caso, ustedes pueden usar su calculadora y se ahorran el sufrimiento que me va a tomar yo. ¿Qué sería? Aquí es una función de Excel básica, tipo, no estoy creando el Júpiter, no se preocupen. Y ahora vamos a insertar la función de vuelta. Entonces, lo único que nos queda sería hacer es multiplicar estos dos números. Y ahora, bueno, vamos a hacer la raíz. Vamos a poner acá en estructuras, raíz 0,043 0432. Y ahora sí, esta cosa quiere cooperar. Esta cosa solamente me quería hacer sufrir. Bueno, acá lo único que hay que hacer es sumar el 72 con el 06. Se ve muy caótico porque estoy haciéndolo en Excel y no lo estoy pasando a limpio, pero les prometo que no es tan trambólico. Y bueno, acá tenemos 0,20 por 78. Entonces voy a hacer 0,78 por 0,20. Si esto fuera una ecuación, tendría que haberse multiplicado. Ahí está. 0,1556. Y como es por 0,20, hacemos directamente 0,20 por ese número, que si hubiera sido una función, nos daría que el volumen es 0,032. Entonces acá vamos a poner 0,0312. No importa mucho el redondeo, lo que importa es que entiendan la lógica de esto, ¿okay? Este despelote lo voy a borrar porque feo. Y básicamente, como les dije, les va a salir un número pequeñito. En este caso me salió 0,5 metros cúbicos. Y nada, lo guardo por... Bueno, y así finalmente finalizamos este curso que a mí me va a comer una hora por ahí me comió de grabación, pero no creo que coma tanto tiempo el video en total. Pero bueno, espero que les haya servido este video, puedan haber entendido toda la lógica. Es bastante sencillo, es solamente pillarle el truco. Vieron que las funciones que usamos son muy simples, multiplicación y ni siquiera división. Bueno, una división por 3 que usamos en esta zapata. No sé por qué no carga mi compu. Ahí está. Y nada, sin más nada que decir, les podría decir éxito en su examen. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Mi número está acá en pantalla porque sabrá Dios que promo me esté viendo. Entonces, sin nada más que decir, te deseo lo mejor en tu examen y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.